Queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares con este espacio que es para todos ustedes y es Salud para Todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Les recuerdo, por supuesto, nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Teleamiga. También pueden revivir cualquiera de nuestros contenidos, de cualquiera de nuestros espacios y programación en canal de YouTube, que es @Teleamiga. Canal Teleamiga, y por supuesto ahí pueden encontrar esta y otras entrevistas muy interesantes y otros contenidos que le van a gustar. Se puede suscribir y seguirnos también a través de Instagram, @TeleamigaTV. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con nuestra salud, pero con nuestra salud mental. Vamos a hablar de las creencias limitantes y me incluyo, todos los seres humanos, a medida que crecemos vamos desarrollando miedos, también miedo al que dirán, miedo al rechazo y a muchas otras cosas que nos limitan y no nos permiten avanzar, especialmente en espacios laborales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y por supuesto nos acompaña hoy una especialista quien nos habla de este tema tan interesante. Voy a darle la bienvenida a Diana Cardona, ella es psicóloga y es máster en programación neurolingüística. Diana, bienvenida a Salud para Todos. Gracias por estar con nosotros. Hola Maya, muchas gracias. Gracias a ti y al canal. Muy bien, Diana. Bueno, estaba hablándolo pues a grosso modo, pero hoy el tema son las creencias limitantes. ¿Cómo podemos definir ese tema? ¿Qué son las creencias limitantes y cómo nos condicionan? Quizás la infancia, los amigos, a medida que crecemos, el bullying, quizás que puede haber sufrido una persona en la adolescencia, que es tan común. Esas son las cosas que desarrollan las creencias limitantes y qué son. Sí, así es. Mira, una creencia es una idea o pensamiento que se asume como cierta. Es una idea que tú no evalúas, no te tomas el trabajo de mirar si es verdad o no, sino que simplemente la asumes como cierta. Y lo que tú decías al principio es verdad, y es que cuando somos niños somos completamente libres de ser quienes somos, pero pues al paso de nuestra educación, en nuestra casa, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, vamos adquiriendo miedos, creencias, esas ideas y esos pensamientos que se nos son inculcados o que de alguna manera recibimos y que pues no cuestionamos. Perfecto, Diana. Y digamos que esas creencias limitantes tienen que ver mucho con la falta de autoconocimiento, con la falta de querer quizás explorar, arriesgarnos a muchas cosas, porque surgen. Digamos, algunos aspectos de nuestra vida o situaciones complicadas pueden determinar lo que somos en el futuro. Definitivamente, se llama limitantes porque terminan limitándonos en muchas cosas en la vida. ¿Cómo se adquieren? Hay dos gruesos de cómo se adquieren. Uno es aprendido. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si mi mamá, mi abuelita, mi tía, alguien escuché yo de infancia que me decía, no, es que los hombres son malos, o las mujeres, o es que la gente, si te das cuenta, las creencias también vienen en la generalización, en el todo, en el todos. Si de pequeños o si vivimos escuchando, no es que la gente es mala, ¿sí? O la gente es incumplida, qué sé yo, son creencias que adoptamos propias porque se graban en nuestro inconsciente. Es una programación ahí que nos estamos haciendo. Esa es una manera de obtenerlos y la otra es por experiencias vividas. Entonces, si a mí me fue mal en una exposición del colegio, ¿sí? Si mi profesor es muy común. Quedan en blanco. Ajá, sí, exacto. Estudian toda la noche y cuando llega el momento del examen nos quedamos en blanco y eso nos llena de nervios. Así es. Entonces de pronto el profesor me ridiculizó, mis compañeritos se burlaron. En ese momento a mí la situación es tan difícil vivirla que se me queda grabada en mi mente y yo tengo la creencia de yo no sirvo para hablar en público. ¿Sí? O yo siempre les digo a los papás, hay que tener muchísimo cuidado con lo que le decimos a los niños, porque a veces no con mala intención, pero en una tarea uno puede decir, ay, no sea tan bruto, ¿sí? Para uno puede ser normal, pero para el niño esa palabra es muy fuerte y son personas que en su adultez dicen, las cosas no me salen, no se me dan, ¿por qué será? Y cuando uno va a revisar la historia, claro, en algún momento te dijeron que tú eras bruto, o sea, no vas a poder hacer cosas de aquí en adelante y en tu adultez tampoco. Tiene que ver mucho también con la palabra no. No hagas esto, no hagas lo otro. Cuando son niños, pues queremos hacer muchas cosas, somos libres, queremos preguntar de todo, todo lo queremos saber. Si nos caemos, queremos aprender que nos caímos y por qué nos caímos.
pero cuando nos empiezan a decir, no te subas ahí, no hagas esto, ¿es malo quizás desde pequeños a los niños decirles que no? ¿O es bueno también dejarlos vivir esas experiencias? Sí, digamos que es importante prevenir, ¿no? Prevenir. Pero, pues lo que tú dices, si todo el tiempo estoy diciendo no, 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 y si estoy inculcando esos miedos, a te vas a caer, a te va a ir mal, a ten cuidado, y es que te puede pasar, y es que, pues son niños que van a crecer muy temerosos de la vida. Lo importante es hablarles a los niños claramente y decirle, amor, ten cuidado que te puedes caer, pero si te das cuenta yo no estoy diciendo no, ¿sí? Bueno, yo estudié programación neurolingüística y aprendí a cómo usar el lenguaje, claro que a veces se me pasa, sí. pero pues puedo darme cuenta y cambiarlo. Entonces muchas veces decimos no se te olvide, en vez de decir acuérdate. Cuando decimos no, pues el cerebro casi como que no lo retiene. En cambio, si tú dices, por favor, acuérdate de tal cosa, es diferente. Nosotros les damos órdenes a los niños de manera negativa, ¿sí? No te subas, no grites, claro. no rayes la pared. Mi amor, cuida la pared. Tengo ¿sí? una pregunta allí. Si el cerebro no reconoce la palabra no, no tengo tal capacidad, ¿por qué si la anula quedaría tengo tal capacidad? Entonces, sí. si anulamos el no, queda una afirmación. Sí. Entonces, ¿allí qué sucede? No es como tal que no lo reconozca, pero pues yo siempre hago un ejercicio y es, yo les digo a las personas, cierra los ojos y por favor no pienses en un elefante rojo. ¿Sí? La imagen que viene es el elefante rojo. Claro, es lo Igual primero. lo voy a pensar, ¿sí? Entonces no es que el cerebro no lo retenga, sino que así yo diga no, es lo que va a venir a mi mente. Y pues para un niño, si tú le dices no raye la pared, pues él se va a imaginar la pared rayándola. Entonces, debemos, o sea, lo importante es lo que tú decías, conocernos, aprender a utilizar el lenguaje, aprender qué me sirve a mí, qué no me sirve, qué me afecta, qué no. Pero pues vivimos normalmente en piloto automático haciendo lo mejor que podemos y no sabemos de estos temas, por eso es que estos espacios son tan importantes. Claro, ¿no? Y es muy importante reconocer que tenemos que autoevaluarnos, todos los días aprendemos, no nacimos aprendidos y todos los días de nuestra vida vamos a adquirir conocimientos, entonces ahí es cuando podemos adoptar lo que nos sirve, desechar un poco lo que no. Pero eso nos cuesta mucho. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser conscientes de que tenemos creencias limitantes? ¿Hay un test para ello? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos ese problema? Bueno, lo primero es que hay situaciones en tu vida que no están funcionando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no tengo suficiente dinero, no me va bien con mis parejas, no me va bien en el trabajo, no consigo lo que quiero, no cumplo los sueños que quiero. Entonces, yo tengo que ir y evaluar qué es lo que yo pienso constantemente, cuáles son esas creencias. Creencias hay un montón, ¿sí? Acá te puedo dar un ejemplo como de eso bueno no dan tanto. Cuando a ti te dicen de eso bueno no dan tanto, entonces no. Vas prevenido. Sí, exactamente. ¿Y por qué no pensar, a mí me va muy bien? Yo les digo a mis pacientes en consulta, si tú dices, es que yo soy muy de malas, ¿cómo te va a ir? Y después decimos, pero ¿por qué me va tan mal? Y cuando vas y revisas tu lenguaje, claro, todo el tiempo estás diciendo que eres muy de malas. Y es que a mí, yo nunca me gano nada. Yo soy malo para las matemáticas, yo soy malo para el inglés, yo soy malo para la tecnología. Entonces, lo primero que hay que hacer es qué área de mi vida no funciona bien. Una vez tú identificas qué área de mi vida no me está funcionando, porque por otro lado hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo soy muy sano, yo nunca me enfermo. Entonces es una programación, yo tenía un maestro en programación neurolingüística que nos decía, el cerebro lo que hace es caso. Si tú le dices yo soy hipertenso, el cerebro va a activar los mecanismos para que tu cuerpo se enferme de hipertensión. Entonces, reviso qué área de mi vida no funciona y específicamente en esa área tengo que ir a mirar cuáles son los pensamientos y las creencias que yo tengo frente al tema. Y ahí puedo identificar, claro, es que miren todo lo que yo pienso, todas estas creencias negativas, limitantes que tengo, que no dejan que esta área en mi vida pues fluya, funcione. Claro, es creer también un poco que las cosas buenas te pueden pasar, que no es sencillamente que tú estás destinado al fracaso, que toda tu vida va a ser un desastre. No, también hay que creer que las cosas buenas pueden suceder y eso me recuerda mucho a las personas que sufren de, que son hipocondríacas, ¿sí? Quizás siempre sienten que están enfermas, aunque no lo estén, y empiezan a desarrollar eso inconscientemente y realmente se enferman, realmente van al médico y tienen una patología desconocida cada vez
Y entonces, bueno, esa es una parte importante, aprender a reconocer cuando tenemos creencias limitantes. Quería preguntar también, ¿de qué manera esas creencias limitantes pueden afectar nuestro entorno social, nuestra vida en familia, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en general? Muchísimo, muchísimo. Mira, yo te puedo decir que yo en mi infancia y adolescencia fui una niña muy tímida. Yo ¿sí? también. ¿Tú también? Y mira, Sí. y ahora eres Aunque no parezca. presentadora, periodista, Sí. y ahora yo también hago entrevistas. Sí. Cuando eso pasa, por ejemplo, ¿y por qué? Porque uno mismo se lo refuerza. Cuando te dicen, pero tú ¿por qué no hablas? No, es que yo soy muy tímido. Entonces es una programación mental que estás haciendo ahí. ¿Y qué pasa? Pues que no puedes socializar, que te pierdes de ir a eventos, de conocer gente. Cuando empiezas a crecer, entonces pierdes trabajos, entrevistas, porque tienes ese miedo a que, o sea, la timidez tiene muchos parámetros detrás que hay que ir a evaluar. Entonces son creencias de yo no hablo bien, de qué pensará la gente de mí, yo no soy buena para esto. Entonces, si tú tienes esas ideas de yo no soy buena para la tecnología, por ejemplo, yo estoy creando un curso digital de creencias limitantes y un poquito se me dificulta todo lo que es la tecnología, pero igual es un límite que yo he tenido que romper para poder hacerlo. Si yo me quedo con la creencia de yo no soy buena para eso, pues no lo hago y sigo en mi zona de confort y no logro proyectarme a cosas mejores para mí. Entonces, en la medida en que tú le des cabida a esas creencias, a esos pensamientos negativos, pues no vas a poder cumplir tus sueños de relacionarte con personas, conocer otra gente. Si tú tienes una creencia de que las mujeres o los hombres son malos, pues no vas a tener una buena relación en pareja. Si tú crees que la gente es mala, pues todo el tiempo te vas a topar con gente que te hace cosas malas. Bueno, en fin, por eso se llaman limitantes, porque realmente te evitan surgir en muchas áreas de tu vida. Ok, perfecto. Ya una vez identificamos que tenemos creencias limitantes, hay que saber abordarlas, saber combatirlas, pero eso lo vamos a aprender en el próximo espacio. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Bate Salud para Todos. Gracias por continuar con nosotros en Salud para Todo y hablando de un tema muy interesante. Sabemos que usted está ahí pendiente porque nos pasa a todos. Las creencias limitantes también bloquean nuestra vida, bloquean nuestros procesos en el trabajo, con la familia, en el amor, de muchas maneras. Entonces vamos a aprender no solamente a identificarlas, como ya lo hicimos en el bloque anterior, sino también a combatirlas. ¿Cómo cambiar ese no por el sí? Esa es mi siguiente pregunta para nuestra invitada de hoy, Diana Cardona, que ella es psicóloga y es máster en programación neurolingüística. Diana, ¿qué tan importante es aprender a cambiar estas creencias limitantes? ¿Cómo lo podemos hacer? Ya las detectamos, ya sabemos cuáles son nuestras falencias, en qué nos limitamos, ¿cómo las cambiamos? Bueno, entonces una vez tú sabes en qué área estás fallando, identificas cuáles son esas creencias que tienes. Por ejemplo, a mí no me va bien con el tema dinero, porque yo escuché que el dinero no crece en los árboles, que tengo que ganármelo con el sudor de la frente. Entonces, bueno, no me va bien en el dinero, ¿cuáles son las creencias que tengo? ¿Qué tal si yo pienso que a mí se me facilita mucho conseguir dinero? ¿Qué tal si yo pienso que hay dinero y que hay abundancia para todos? Debo empezar a cambiar esas creencias negativas por creencias positivas. ¿Qué me gustaría pensar a mí sobre el dinero? Sí, y ahí hay que identificar, ¿realmente tú temas con el dinero o con tu capacidad? ¿Sí? Entonces, yo tengo toda la capacidad para conseguir el dinero que me merezco, porque además tenemos muchísimas creencias de no merecimiento. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de la persona que sí tiene éxito en el dinero o en su relación de pareja o en su trabajo con las que no? Las creencias, porque somos iguales, tenemos las mismas capacidades. Claro, algunos tenemos unos dones diferentes a otros. Tal vez algunos tenemos este don de la oratoria, de la comunicación, o yo no soy muy buena para las manualidades, por ejemplo, pero hay otras personas que desarrollan mucho el tema de hacer manualidades, de hacer confecciones, decoración, todo este tipo de cosas. Pero precisamente hay que buscar ese don que tú tienes y reafirmarte en que tú eres bueno.
Yo tengo que confesar que no me gustan las matemáticas y por mucho tiempo dije yo soy mala para las matemáticas. Realmente no es que sea mala, es que no me gusta, entonces como no me gusta no le pongo en el empeño. Ni atención. Ni quizás. atención, pero si yo dijera, bueno, vamos a ver cómo es esto y me centro a mirar cómo son, hasta le cojo cariño porque me ha pasado con diferentes temas en la vida. Pero la manera de cambiar las creencias, uno, es que tú te tomes el tiempo de verificar si eso que tú estás creyendo es verdad. Y es ahí, si una persona lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Hay creencias que se rompen muy fácil. Yo siempre utilizo este ejemplo y es en el colegio cuando uno se está riendo mucho y alguien dice, uy, ahorita fijo nos van a regañar. Y es porque tenemos esa creencia de que no merecemos ser felices. Cuando tú vas y evalúas una creencia como esas, uno dice, pero ¿qué tiene que ver que te rías con que te vayan a regañar? Eso no tiene lógica. Y así se puede cambiar fácilmente. Pero hay otras creencias que están tan arraigadas en tu inconsciente, tan programadas, que hay que hacer un trabajo profundo, incluso a veces hay que ir a terapia. Pero hay que hacer el ejercicio de ser consciente todos los días qué me estoy diciendo a mí mismo, cuál es esa historia que me estoy repitiendo todos los días y empezar, si yo detecto, dije, uy, a mí siempre me va mal, no, a mí siempre me va bien, yo soy muy de buenas, a mí siempre me llegan las personas y las experiencias adecuadas. Bueno, el lenguaje es muy rico y los podemos cambiar por muchas palabras, muchas frases. No tiene que ser sí, pero hay que hacerle consciente. necesariamente sí, sino tengo capacidades, soy bueno. Puedo hacerlo. Las afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas, exactamente. Okay. Por ejemplo, muchas veces para darle ánimo a una persona les decimos, no pienses que te va a ir mal. Ahí está la holografía de te va a ir mal. Okay. No te preocupes, piensa que te va a ir bien. Yo sé que te va a ir muy bien. ¿Sí? Entonces claro, es la manera como utilizamos el lenguaje, cambia totalmente. Y cuando cambian las palabras, cambia tu estado emocional, cambia tu postura. Cuando hablamos negativo, nos sonreímos, la mirada baja, la cabeza baja, pero cuando tú hablas de manera positiva es como que también te abres, como que sonríes, como que todo te cambia. Yo pienso que el tema del dinero también está muy condicionado por, digamos, las actuales circunstancias que tenga una persona, buenas o malas. Si en este momento esa persona no tiene un buen empleo, que está llena de deudas, decir en ese momento me voy a meter a un apartamento, voy a comprar una casa, un carro, voy a montar un negocio, es bastante difícil porque piensa que en el futuro pues, va a seguir siendo igual. O sea que de entrada está pensando que ese negocio no va a prosperar, que no va a poder pagar la cuota. ¿Cómo puede romper creencias limitantes, sobre todo en esos casos que son tan trascendentales y tan importantes en la vida de una persona? Totalmente, te entiendo perfectamente, y es que no es mágico, ¿sí? Claro. No porque yo hoy me levante y diga, no, a mí me va a ir bien y ya eso sí, cambie totalmente. Pero precisamente, como llevamos tantos años, tanto tiempo pensando de esa manera, pues no se te dan. ¿Qué es lo que pasa? Mira, en el cerebro hay una estructura que se llama sistema activador reticular. SAR, sí. Más fácil pronunciarlo así, SAR. Ese SAR lo que hace es hacer un enfoque. Entonces, si yo quiero comprarme un carro rojo, empiezo a ver carros rojos por todo lado. Una mujer que queda embarazadita empieza a ver coches, ropa de bebé, mujeres embarazadas. Sueña con eso. Sueña con el bebé. Y no es porque antes no existieran ese tipo de cosas, sino que tu mente, tu cerebro se enfocó en algo. Entonces, si tú quieres ese carro rojo, empiezas a ver carros rojos. Te llegan anuncios, claro, bueno, el internet tiene como su mecanismo ahí para saber que uno qué quiere, pero también aquí hablo de la ley de atracción por ley de atracción, que tiene esa explicación científica, ¿sí?, en tu cerebro mental, y es ese enfoque que hace tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a pronunciar esas palabras positivas, empiezas a saber y entender que ese trabajo en el que no eres feliz, debes salir de ahí, y que puedes conseguir uno mejor, pues tu mente se empieza a enfocar a encontrar ese mejor trabajo, ese mejor sueldo, ese apartamento que quieres. Entonces hay que hacer un trabajo muy juicioso de todos los días, todo el día, evaluar y empezar a cambiar esas creencias. Sirve mucho escribir. Escribir es un doble aprendizaje. Entonces hay que plasmarlo en papel y leerlo todos los días si es necesario. Escribir en esos papelitos que se pegan y pegarlo en el espejo. O un mapa de sueños funciona también. Un mapa de sueños funciona mucho.
Funciona mucho por ese enfoque que tú haces y empiezas a conseguir visual, eso. de todos los días levantarme y ver lo que sueño, lo que espero. Claro, sí, porque mira, en programación neurolingüística se aprende algo que se llama metaprogramas. Los metaprogramas es como nosotros aprendemos a través de los sentidos. Entonces, si tú a una visualización le pones olor, sabor, color, movimiento, todo eso va a hacer que se acerque más. Entonces, lo que tú dices es importante y es que yo lo pueda ver. Ojalá no sea en blanco y negro, sino que sea color. Ojalá de pronto yo lo dibuje porque le impregno mi intención, ¿sí? Y pues tiene que ver mucho para las personas que son creyentes, tiene muchísimo que ver con la fe. Y es así, o sea, es que es verídico. Ahorita que tú hablabas de la salud, me acordé de un experimento que se hizo. Unos médicos cogieron un grupo de personas sanas y un grupo de personas que ya estaban enfermas. A las personas sanas les dijeron que tenían una enfermedad grave y al grupo de personas que estaban enfermas les dijeron que estaban sanas, les hicieron exámenes y a los sanos les dijeron, sí, sí, fue al revés. Sí, lo invirtieron. Los invirtieron, exacto. A las personas sanas les dijeron, no, ustedes están enfermos, no sé qué, y las personas sanas empezaron a enfermarse con los síntomas de la enfermedad que les dijeron. Y las personas enfermas empezaron a sanar. Entonces, mira cómo es de poderosa nuestra mente, lo que decía inicialmente, el cerebro simplemente hace caso y eso es algo que nosotros a veces creemos que somos víctimas de nuestro destino y que no tenemos responsabilidad en nada, o sea, no puedo cambiar mi vida, me tocó ser pobre, me tocó ser pobre. Yo no sirvo para el amor, entonces nada, me olvido de que hay pareja. Esas creencias de la edad, me dejó el tren. Ajá, ese es o estoy muy joven para. O ¿sí? muy viejo para hacer tal cosa. O muy viejo para hacer algo, para aprender, qué sé yo. Hay una palabra muy importante que acabas de decir, es responsabilidad. A veces no responsabilizamos a nuestro propio ser de algo, sino a los demás. ¿Cómo romper una creencia limitante que creemos que está afuera? Es decir, una persona que se burla de mí, o el miedo a que mi idea no funcione, que no le gusten, que se burlen de mi idea. ¿Cómo romper ese tema, sobre todo en entornos laborales? Una persona quiere proponer algo y quizás no lo escuchan o va a sentir que va a ser rechazado. Sí, bueno, lo que tú dices es importantísimo y es que siempre pensamos, es que si mi esposo cambiara, si mi esposa cambiara, si mi jefe, si mi compañero de trabajo. Los demás. Los demás. Y es más fácil mirar hacia afuera porque claro, yo no tengo un espejo las 24 horas para ver qué gestos hago. Cuando hablo de comunicación asertiva hablo de eso y es que puede que tú no digas nada con tus palabras, pero con tu cara ya lo dijiste todo. Entonces, en el momento en que tú te responsabilizas y dices, bueno, sí, tengo una mala relación con mi compañero, con mi jefe, con mi pareja, con quien sea, hay que ir a revisar si yo tengo alguna implicación ahí. Y en el momento en que cuando yo hago conferencias, en una conferencia yo les decía a los participantes, ¿por qué no llegas con una sonrisa y saludas a tu compañero? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con tal cosa? Llega con un dulce. Eso hace que sí o sí la persona más huraña empiece a cambiar contigo. Entonces fíjate que yo sí puedo tener una responsabilidad en lo que yo puedo hacer. Ahora, si mi miedo es que tengo una presentación y tengo miedo de que me va a ir mal, prepárate súper bien, investiga súper bien el tema, ensaya frente al espejo, pregúntale a gente que sepa del tema, expertos, y te vas con la sensación de que te preparaste muy bien y que si algo no salió bien, no fue porque tú no lo preparaste o porque tú no diste lo mejor de ti. Si no salió era porque, bueno, azares del destino ahí sí, pero tú hiciste lo mejor que pudiste para hacerlo mejor. Y cuando es así, igual te va a ir bien. Entonces es creer en uno. Para creer en mí, entonces yo tengo que ir a mejorar. Entonces, mira, el valor de una persona no está en su parte física, por ejemplo, pero si yo, por ejemplo, tengo sobrepeso o si yo tengo algo que puedo cambiar en mí, pues ve y lo cambias para que te sientas mejor contigo mismo, pero sabiendo que eso no es lo que te hace especial. Claro. ¿Sí? Entonces es tomar responsabilidad total. ¿Cómo puedo cambiar esto para sentirme más seguro conmigo, con la situación, con lo que sea? Y esto aplica también, por ejemplo, en el tema de entrevistas laborales, para todo, quizás una conferencia, una reunión importante, proponer algo en una reunión, ir rompiendo un poco el miedo al que dirán. Por ahí escuché una vez una frase que decía, ¿qué dirá la gente? Que es la frase que más vidas destruye todos los días, ¿no? Entonces Totalmente. hay que aprender a decir, no, pues realmente me va a ir bien en la vida, merezco esto.
me lo merezco porque lo he trabajado y porque lo bueno es parte de mi vida. Cuando empezamos a pensar así, yo creo que todo cambia. Vamos a seguir hablando de ese tema tan importante con nuestra invitada, con Diana Cardona, al regreso de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Salud para Todo, hoy hablando de temas de creencias limitantes con nuestra invitada Diana Cardona, quien es psicóloga y máster en programación neurolingüística. Hablando de ese tema tan interesante, en la pausa anterior hablábamos de la responsabilidad que está en cada uno de nosotros, asumir que tenemos creencias limitantes y que eso también nos trae problemas a nuestro entorno, en nuestra vida diaria, en el tema laboral, y ahorita vamos a hablar justamente de varios ejemplos de esas creencias limitantes que tenemos y quisiera nombrar algunas y con Diana las vamos aclarando de por qué suceden y hay muchas más, estas son solamente algunas de las que seguramente nuestra experta ha trabajado. Diana, esta creencia, no soy lo suficientemente bueno para esto. Bueno, ese puede venir a raíz de una mala experiencia o de una programación donde te decían que no hacías nada bien, que todo lo hacías mal, que bueno. ¿Qué hay que hacer? Retarme a mí mismo. Retarse. Y decir, no a los demás, porque cuando tú vas queriendo agradar a otros, sigue habiendo en ti una creencia de baja autoestima, de no merecimiento, pero yo me voy a demostrar que soy capaz, yo puedo todo, yo puedo hacer todo lo que me proponga. Mi mamá me inculcó una que ella dice, a mí nada me queda grande. Y esa es muy positiva, porque es como, yo me enfrento a lo que sea, que a mí esto me sale o me sale. Entonces es retarse todo el tiempo a creer en uno y a decir, bueno, así me quede mal, así, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione, no importa, pero lo intenté y con intentarlo o sea, quedo con la satisfacción de que lo hice. Y no es fingir que creo eso, es realmente tener conciencia de que sí, que puedes hacerlo. Otra creencia limitante, soy demasiado viejo, soy demasiado joven para hacer esto o aquello. ¿Por qué surge esa creencia? Esa creencia surge porque tenemos estándares sociales, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, a los 30 tienes que casarte y tienes que tener una casa y tienes que tener una carrera. Entonces, esos estándares sociales nos hacen que nos sintamos más quedados o nos sintamos muy, muy jóvenes y muy poco preparados para otras personas. ¿Cómo se rompen? Mirando historias. Yo siempre pongo a mis pacientes a ver historias de éxito. ¿Sí? De personas muy mayores que lograron cosas que uno creería que a esa edad no, que hicieron ejercicio, que estudiaron, que montaron su empresa, qué sé yo. Y lo mismo al revés, hay jóvenes brillantes, ¿sí? que se salen de esos estándares y que se atreven a romper el molde y a decir, yo lo puedo hacer. Entonces, que tienen una empresa muy jóvenes, o yo he conocido muchos casos de personas así, con mis pacientes. Conozco un paciente que tiene 25 años, se fue a los 16 años para Estados Unidos, se estudió allá y es gerente de una empresa a sus 25 años. ¿Sí? Entonces, es cuestión de creer en mí, de hacerlo, de intentarlo. Hay personas también, ejemplos, claros, hay muchos, con el tema de la edad. Hombres, por ejemplo, y mujeres que deciden sacar una carrera universitaria ya a los 80 años, 60 años, totalmente aplaudible, y me parece que eso es un tema de superación, no es un tema que tenga que ver tanto con que lo van a contratar, quizás esa persona se puede desempeñar el resto de su vida en algo propio, pero sí decidió hacerlo a la edad que sea y eso es bien valioso. O un famoso dueño de una cadena de comidas rápidas mundial que tuvo muchos fracasos en su vida y a los 68 años montó esa cadena y se volvió multimillonario. ¿Sí? Y pudo ya mantener incluso sus generaciones. Entonces, no hay un limitante ni siquiera en la edad. Otra limitante, ¿no? No tengo suficiente experiencia. Y eso le pasa a muchos jóvenes que acaban quizás de graduarse y dicen no me van a contratar porque no tengo suficiente experiencia. Bastante. De hecho, a mí me pasó. Sí. Cuando salí de la universidad. ¿Yo qué hice? Fui arriesgada. Mis primeros pacientes fue gracias a Google. Ahora tenemos una facilidad y es que en internet hay de todo. Entonces yo me metí a investigar y me arriesgué y lo hice. Bueno, ese mismo maestro que yo te hablaba de programación neurolingüística nos decía, nunca vas a ser perfecto, nunca vas a hacer todo así perfecto, pero si no lo haces, nunca vas a llegar a esa perfección tampoco. Entonces hazlo, no importa que lo hagas mal, no importa que te equivoques, no importa que los otros te digan por qué lo hiciste así,
pero cada vez lo vas a hacer mejor. Entonces hay que romper, hay que salirse de esos límites, romper la barrera, ir y hacerlo. Y cada vez que lo haces te vuelves mejor, te vuelves maestro. Eso tiene que ver mucho con la frase que dice: el mundo es de los locos, de los arriesgados. Sí, así es. Bueno, otra creencia limitante, quizás esta es, a muchos les pasa: no tendré éxito. Voy a montar este negocio, pero seguramente no tendré éxito. ¿Por qué surge esa creencia? Porque tenemos muy arraigado el tema del fracaso y mucho miedo al fracaso. Y el fracaso realmente no existe. ¿Por qué digo que no existe? Porque cuando tú intentas algo y no te funciona, aprendes. Entonces sabes qué sí debes hacer, qué no debes hacer, cómo lo puedes hacer mejor. Y pierdes el miedo. Yo en este momento soy independiente y empecé con trabajos alternos a hacer mis consultas y pues en los trabajos. Pero lo bueno fue que en el momento en que tomé la decisión de ser independiente, ya tenía la experiencia, ya tenía la confianza en mí, ya tenía el espacio, bueno, ya tenía muchos recursos para lanzarme. Pero hay que hacerlo, o sea, acá yo pienso que la constante es romper los límites, atreverse. Sí, a los emprendedores les pasa mucho. También tienen miedo de dejar su trabajo por emprender, y es un camino pues no fácil, porque las personas tienen la falsa creencia también de que cuando entran al emprendimiento van a tener más tiempo libre o va a ser mucho más fácil, y es al contrario. Tienen que meterse mucho más de lleno en su trabajo y es más responsabilidad, pero seguramente la experiencia es más enriquecedora, ¿no? Así es. Ok, Diana, no tengo suficiente dinero, ese ya lo hablamos, pero el tema del dinero está condicionado quizás porque no tuvimos dinero en nuestra infancia, porque tuvimos una infancia complicada, vivimos en la pobreza o nos tocó muy duro. ¿En qué radica esa limitante del dinero? Totalmente, es una programación que tengo ahí de pobreza, ¿sí? O de limitación económica. Okay. ¿Cómo la rompo? Buscando la manera de hacerlo. Es decir, mira, yo hoy en día digo que las cosas se nos facilitan mucho, porque tú puedes estudiar, porque existen lugares donde te financian el estudio, existe, no sé, por internet, por YouTube, tú ahora encuentras tutoriales de absolutamente todo. Entonces, la persona la pobreza no es material, es mental realmente. Porque cuando tú dices, bueno, con esto que estoy haciendo no estoy ganando el dinero que necesito, yo por mí y por otros ejemplos me he dado cuenta que habemos personas que nos toca estudiar, trabajar al mismo tiempo. Hay gente en la universidad que vende dulces, que bueno, que se las arregla y se inventa negocios, y hay que hacerlo, ¿sí? Si yo no estoy contento con este dinero que estoy ganando, tengo que inventarme otra cosa para hacer, para tener más dinero. Pero primero tengo que ir a romper la creencia, ¿sí? Y cambiarla, mentalmente cambiarla. Entonces, no tengo suficiente dinero. O sea, no importa si tienes 3, 4 trabajos, lo importante es cambiar la creencia. Totalmente. O sea, no es el ingreso, Ajá. porque hay gente que tiene la creencia de que entre más ganas, más gastas. Ajá. Y puede ser real, puede ser Sí. cierto, pero no es tanto el ingreso que llega a tu vida, sino como romper esa creencia de que realmente eres próspero. Sí, porque hay un autosabotaje donde tú malgastas tu dinero o simplemente no te rinde porque hay esa creencia detrás de no merecimiento del dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper con esa creencia. Es ir y, lo que yo te decía, escribirla, poner letreritos por todos lados, poner un recordatorio en el celular, hacer las afirmaciones positivas, pero lo primero es romper la creencia definitivamente. Ok, otra creencia que está muy interesante es: nunca seré uno de los mejores. Quizás seré uno del común, pero no el mejor. ¿Cómo romper eso? Quizás hay muchas personas que se limitan porque ven que hay gente muy por encima. ¿Qué es estar por encima? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Quién está por encima de ti y por debajo? ¿Tiene que ver con lo económico, con lo social, con qué? Sí, mira, yo hago videos para mis redes sociales y en estos días hacía un video haciendo la comparación entre el ser, el tener y el hacer. Nuestra sociedad nos ha inculcado que nuestro valor está en el hacer y en el tener. Si tienes dinero, si tienes éxito, si tienes fama, si haces algo muy bien hecho, entonces eres valioso, pero no te dan la importancia del ser. ¿Qué es el ser? ¿Quién soy yo? Me conozco, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, sé lo que me molesta, soy en esencia un ser espiritual, estoy conectado a Dios. Cuando tú vas y te conoces y trabajas en tu autoestima, en tu amor propio, no te importa lo que otros piensen de ti, te importa lo que tú veas de ti.
y eso se irradia. Si tú crees en ti, te vas a dar cuenta que la gente empieza a creer en ti. Si no crees en ti, somos espejos los unos de los otros. Si tú no crees en ti, encuentras personas que van y te juzgan para que tú vayas y trabajes en ti. Entonces hay que entender que no siempre le vas a caer bien a todo el mundo, no a todo el mundo le va a gustar lo que haces, pero lo importante es que tú seas feliz contigo, con lo que haces, con tu vida en general. Entonces, olvida la pregunta. No, sí, el tema es la creencia limitante de nunca seré uno de los mejores. Nunca seré uno de los mejores. Entonces, claro, siempre hay que buscar ser el mejor en las áreas que yo quiera ser el mejor. Sin obsesionarse, exactamente, quizás. Porque si tú te obsesionas y ese querer ser mejor es para que la gente me valide, me vea, voy a sufrir mucho. Claro. Voy a ser la mejor porque esto me gusta hacerlo y porque me va a dar más éxito en ciertas cosas. Pero si no pasa, no importa. Lo estoy haciendo con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, estoy dando mi 100%, pero no para agradarle a los demás, sino para sentirme bien conmigo mismo. Ok, esa también tiene mucho parecido a la otra, que es no tengo suficiente talento, ¿sí? Pero creo que aquí, con todo lo que nos ha dicho Diana, la seguridad es clave, así yo me estoy muriendo de nervios por dentro, saber demostrar ante los demás que soy una persona segura de mí y seguramente lo que ven los demás, eso es lo que vamos a reflejar. Y eso nos va a ayudar también a tener una mejor percepción de nosotros mismos y a ver que los demás nos ven de manera diferente. Entonces puede ser algo para motivarnos a cambiar paradigmas. Diana, vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con mucho más porque la tecnología también nos está ayudando mucho a la gente a romper creencias limitantes y ya venimos a hablar de eso. Ya regresamos con Salud para Todos. Y seguimos en este espacio de Salud para Todo, hablando de este tema de creencias limitantes con una experta en la materia, Diana Cardona, quien es psicóloga y magíster en programación neurolingüística, quien nos está ayudando a romper todos nuestros miedos, todos nuestros paradigmas sociales en torno al tema de las creencias limitantes, estas que nos bloquean, que no nos dejan avanzar. Diana, hablemos, antes de seguir hablando del tema de creencias, hay algo muy importante y es la tecnología. Hoy en día todos los celulares, la gente está rompiendo mucho el miedo a hablar en cámaras, a utilizar su teléfono para conectarse con otras personas sin tener que ser un presentador o una persona experta hablando en público, pero lo están usando para eso, para conectar con otras personas y, digamos, formar una comunidad. ¿Qué tan positivas son las redes sociales también para ayudarnos a romper creencias limitantes? Bueno, mira, acá todo es una creencia, ¿no? Y a mí me parece que es tanto bueno como malo. Todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, dependiendo cómo yo lo asuma. Entonces, sí, es bueno en el hecho de que ya yo me enfrento a mí me costaba porque me sentía hablando sola. Sí, suele pasar. Sí, ahora hago en vivos y pues me costó romper ese límite, pero claro, eso te va dando más confianza, además que al poder verte ya te empiezas a reconocer qué gestos haces, qué palabras utilizas, bueno, todo. Sin embargo, nos escondemos detrás de las cámaras y nos complica la socialización en físico. Entonces, la vida debe tener un equilibrio en todo. Yo debo, sí, sacarle provecho a las redes sociales y las redes sociales nos facilitan mucho promocionar lo que hacemos. A mí me sirve mucho para ser visible como psicóloga. Sin embargo, no me puedo quedar todo en el mundo digital o en el mundo virtual. Tengo que también entrenar la socialización, porque en la pandemia se vio muchos problemas, sobre todo con los chicos, con ese tema, y es ya no quiero volver al colegio, ya no quiero socializar. Entonces, todo hay que utilizarlo como una herramienta a mi favor. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Y empezar a utilizarlo a mi favor. Muy bueno, entonces las redes sociales pueden ser un gran aliado, justamente utilizarlas si tengo problemas de timidez o de que quiero hablar en público puede ser una buena herramienta. Además, en las redes sociales se están aprovechando para enseñar cosas que yo sé, que yo domino y que quizás a otras personas les puede interesar, y para eso hay mucho contenido también para hacer y nos pueden ayudar mucho con el tema de la timidez. Diana, hablemos del tema laboral. ¿Cómo puede ser un líder, un jefe, para darse cuenta que tiene en su equipo gente talentosa, gente que tiene quizás ideas muy buenas y
ayudarlo a que rompa sus creencias limitantes y se atreva a proponer ideas nuevas, a cómo detecta un jefe que tiene también problemas de creencias dentro de su equipo de trabajo. Bueno, lo primero es que quiero dibujar, me gusta resaltar la palabra líder, a diferencia de jefe. Ok. Porque es un tema a veces de ego. Es verdad. Sí, donde si tú tienes un empleado que hace algo muy bien, no, nadie puede ser mejor que yo porque yo soy el jefe. Y un jefe no hace eso, el que hace eso es un líder, el que potencializa a sus empleados, el que potencializa las habilidades de sus empleados. Entonces te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una voz suavecita, pero pues antes nadie me escuchaba. Y en uno de mis trabajos a mí normalmente me han dicho Dianita y mi jefe les prohibía a mis compañeros de trabajo que me dijeran Dianita y los hacía que me dijeran Diana. Pero esas son las cosas que tiene que hacer un jefe. Y es que si tú ves a un empleado que es muy tímido, entonces ponlo a hacer presentaciones, rétalo. Pero por el contrario, si tú ves que tu empleado es muy hábil para la escritura, por ejemplo, entonces ponlo en el área donde hay que escribir artículos, qué sé yo. Creer en las personas, porque ¿qué pasa en los trabajos? A veces se vuelven muy tediosos y entonces yo soy el que mando y si a ti te gusta bien y si no, no. No, escucha a tu empleado, en qué eres bueno, qué te gustaría hacer, cómo te puedes desarrollar mejor. Y si tú tienes en cuenta que tienes un empleado feliz porque está haciendo lo que le gusta, que lo estás apoyando, pues va a ser un ambiente laboral muy bonito, va a ser una empresa que va a salir adelante. Y eso pues desafortunadamente no se ha entendido, pero es muy importante que me des el espacio para hablar del tema. Qué bonito, ¿no? Y es importante que, pues si una persona está pensando también en montar empresa o tiene una empresa, tenga en cuenta estos temas, quizás generar espacios fuera de lo laboral para detectar quién es bueno en cada cosa y poderlo ubicar, ¿sí? En un área que le guste. Diana, ¿cuánto tiempo puede una persona tomarle romper creencias limitantes? ¿Hay un tiempo o toda la vida podemos pasarnos rompiendo? Toda la vida, porque mira, yo en estos días voy a hacer un curso de creencias limitantes, entonces estaba haciendo un live del tema y yo les decía, no pretendamos solucionar toda nuestra vida de tacazo, ¿sí? Porque primero lo más sano y lo más, ¿cómo decirlo? Lo mejor que se puede hacer es tomar tema por tema. Entonces, pareja, bueno, trabajo tema pareja, dinero, ahora trabajo tema dinero y así. Porque si yo quiero saturar a mi mente de mucha información que llevo años con ella, si quiero cambiarla de tacazo, me voy a frustrar y no va a funcionar. Entonces, esto es muy relativo. ¿Sí? Hay, lo que yo te decía, hay creencias que rapidito se caen, hay otras que necesitan de un trabajo más profundo, de terapia, de sanación interior, de ir a trabajar con tu autoestima, con tu amor propio. Pero me pasa a mí y es que llevo muchos años trabajando en esto y me he dado cuenta, ya ahora siendo más consciente de lo que soy, de lo que hago y me doy cuenta que todavía se me escapan por ahí creencias limitantes. Entonces es un trabajo de toda la vida, pero lo bonito es que en la medida en que tú aprendes a romper con esas creencias limitantes, tu vida empieza a cambiar definitivamente. Te empieza a ir mejor, empiezas a tener una vida más feliz, más tranquila, a relacionarte mejor con las personas, de verdad que es muy importante. Claro, es importante trabajar en eso. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Los Cuatro Acuerdos. Alguna vez me lo leí, pero además de esos libros habrá algunos apoyos que podamos tener de literatura que nos ayuden quizás a leer, a abrir nuestra mente, a romper un poco esos paradigmas. ¿Cuáles podrían ser quizás tus recomendados? Aquí que nos regales esos tips. Vale, ese que tú dices es el primero que yo pongo en terapia. Hice la tarea entonces. Sí, hay otro que se llama Deja de ser tú, que es un excelente libro. Hay otro que se llama El poder de la mente subconsciente. Okay. Hay otro que se llama El poder de la hora. El poder de la hora. Esos son como libros, hay muchísimos, pero para no saturarlos de información, esos son los libros que a mí más me han ayudado, me han cambiado la vida y me han hecho ver las cosas como realmente son y no como las aprendí. Como para empezar, ¿verdad? A romper esto. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta en torno a las creencias limitantes ya para ir cerrando? ¿Qué otra cosa quieres apuntar con relación al tema? Que no se nos escape. Mira, yo pienso que la clave para trabajar en las creencias limitantes es trabajar el amor propio y la autoestima.
Porque si hay una creencia ahí de no merecimiento, de que yo no soy importante, de que yo no soy especial, entonces yo no merezco tener ni el dinero, ni la pareja, ni las buenas relaciones sociales, ni el trabajo, no me va a funcionar. Por más que yo vaya y trabaje en la creencia de dinero, si yo no tengo una creencia de no merecimiento porque no me amo, porque no creo que soy importante y especial, no me va a funcionar. Entonces, clave, o sea, yo empezaría por las creencias que tengo frente a mí, frente a mi amor propio y a mi autoestima. Eso es primordial. Hay personas también que tienen la creencia limitante de que solo les va bien en un área de su vida, en el trabajo, pero no me va bien en el amor. Me va bien en el amor, pero me va mal en el trabajo. No tengo dinero, ¿sí? ¿Cómo romper eso y poder equilibrar nuestra vida? Claro, y eso viene de esos dichos, de esto tan bueno no dan tanto, nada es perfecto en la vida. Cosas como esas te hacen creer que una parte de tu vida puede funcionar, pero la otra no, porque es que todo no puede ser, y eso es mentira, ¿sí? Entonces hay que ir a la raíz. Si yo creo eso, por eso es que me va bien en la pareja, pero no en el dinero, bien en el trabajo, pero no en mis relaciones sociales. Entonces empieza paso a paso. ¿Sí? Si a mí me va bien en el dinero, maravilloso, entonces ahora me vuelco al tema pareja. Si tengo dinero y pareja, ¿qué tema no me va bien? Mis relaciones laborales, por ejemplo, bueno, voy a ir a trabajarlas. Pero es importante, creencia, es importante creer que a mí me puede ir bien, que yo merezco que me vaya bien en todo, que merezco tener una vida feliz y tranquila. Así es. Y los seres humanos somos insatisfechos, siempre que tenemos algo queremos más. Sí. Y así es la vida, de irnos poniendo metas y cada día creer y asegurar en nuestro corazón y en nuestra mente que sí lo podemos lograr. Diana, sí. Hay otra clave que yo utilizo y es mirar hacia atrás. Ok. ¿Sí? Claro, debemos estar en el presente para no estar sufriendo, para no estar pensando en lo que pudo ser y en por qué no fue. Sí. Pero a mí me sirve en el sentido de que a veces yo me siento bloqueada o estancada, ¿sí? Porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y yo digo, pero mira atrás, ¿sí? Antes era enfermera, era auxiliar de enfermería. ¿Cómo has mejorado? Exactamente, los retos que he tenido en mi vida y cómo los he podido alcanzar. Claro. Y es conectarse también con la gratitud. Entonces, pues puede que no tenga el superapartamento, pero tengo un lugar donde vivir y eso ya me cambia la perspectiva. Diana Cardona, psicóloga, máster en programación neurolingüística, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Diana, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo sales en redes sociales? Vale, Maya, mira, en mi Facebook estoy con mi nombre completo, Diana Marcela Cardona Sáenz. En Instagram estoy como @psicóloga con PS, psicóloga CS. En Twitter me encuentran como Diana Cardona y pues si me quieren escribir a mi WhatsApp es 311-833-0085. Muy bien, Diana. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ese tema tan importante, tan interesante para empezar a romper un poco esas creencias limitantes que nos dejan avanzar. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Cualquiera de nuestros contenidos los puede revivir a través de nuestras redes sociales, en YouTube como Canal Teleamiga, en Instagram como @TeleamigaTV. Hasta una próxima oportunidad.